Bueno, yo le cuento a profesora, aprovecho de saludarla, que me tocó estudiar mi doctorado en Alemania y el primer capítulo de la tesis doctoral es sobre filosofía, porque obviamente la discusión de los derechos sociales toca tres cuestiones filosóficas clave. La primera, obviamente, el rol del Estado y el rol de la sociedad civil en la provisión de prestaciones sociales, que obviamente es una cuestión de profunda filosofía política, sino la más importante de la filosofía política. Después, respecto de si los derechos sociales tenían que resolverlo los jueces o los parlamentos, y eso al final es una discusión sobre el alcance de la deliberación democrática, ¿te fijas? Y que también es una cuestión de profundo contenido filosófico. Y después lo tercero es todo este tema, bueno, los alemanes usan un concepto que se llama Vorbehalt des Mögliches, que en castellano significa la reserva de lo posible, o sea, cómo esta lógica de la garantía universal de los derechos, por un lado, y la tesis más europea de la provisión progresiva y posible, como una cosa más realista. Entonces, yo todo el primer capítulo se lo dediqué a cómo se aproximaba la escuela contractualista, la escuela, no sé, la escuela neoclásica, en fin. Desde las distintas aproximaciones, así que ahí se la puedo mandar. La estoy traduciendo porque es en alemán. Y yo me imagino que usted al alemán todavía no le hace, ¿o sí? ¿Ya le hace? Diego, tú siempre tan hiperactivo, tan inquieto. Entiendo, pero no al nivel casi metafísico de los temas que tú abordaste. Sin embargo, creo que es un noble desafío para varios de los alumnos que están acá. Así que bienvenido, sea en alemán o sea en esa traducción que seguro ya va a salir. Te Estamos en eso. felicito en todo caso por tu espíritu de Gracias, querer profe. compartir todavía y recordar, como tú decías, Frau Paulina, yo voy a volver al colegio, acuérdese de mí. Cumpliste tu palabra, te felicito. Te lo Sí, pues. digo muy sinceramente, muy No, sí, seriamente. vuelvo regularmente, si no la Andrea Helfer me Habiendo, raja. exacto, habiendo muchos testigos, es que hay que hacer justicia, tú lo decías, desde el momento en que estabas terminando ya el Sí, colegio, pues, decías, yo voy a volver, acuérdense de mí. sí, el colegio. Senador Navarro, ¿estamos con usted ahí? Pablo, Pablo, el poder senador. Oiga, yo lo único problema que tengo, pues se los advierto, es que a las 7:30 me tengo que parar porque tengo Perfecto. otra cosa que tengo que llegar Pünktlichkeit, porque Diego, no hay problema, partimos ahora. los valores Magdalena, del por favor. colegio. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de dar comienzo a esta actividad, queríamos saber si es que hay alguna persona que se oponga a la grabación del encuentro y que por favor nos lo haga saber en este momento para poder comenzar con la grabación. Y les recordamos a todos mantener los micrófonos apagados durante las exposiciones y luego tendrán una instancia para hacer las preguntas. Ahora, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy cordial a Marcus Strohbrabe, rector del Colegio Alemán de Santiago, Miriam Lafuente e Inge Clausen, vicerrectoras de la misma institución, Andrea Brandt y Patricia Valencia, directoras de ciclo, a los profesores, a las alumnas y alumnos del colegio, al diputado Diego La Chávez. Inge Clausen, para que ustedes sepan, era mi profe de artes plásticas, y la Andrea Brandt, mi profe de alemán, que ahí está la Lili Brandt. Bueno, Exacto. un saludo muy cordial al diputado Diego Chalper y al senador Alejandro Navarro, nuestros invitados. Muchas gracias por venir. Ahora, sean bienvenidos a este encuentro filosófico-político, en el cual hablaremos sobre un hecho contingente en nuestro país, el plebiscito 2020, con miras a un eventual cambio a la Constitución Política de 1980. Quiero recordar que es una instancia para conversar, reflexionar y escuchar las posturas para poder votar y cumplir nuestro rol como ciudadanos informadamente, no como un debate personal. Y muchas gracias. Ahora voy a hacer un pequeño currículum de nuestros invitados. Diego Chalper nació en Santiago en 1985, estudió en el Colegio Alemán de Santiago y posteriormente Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Derecho en la Universidad Libre de Berlín, Freie Universität Berlin, y es doctor en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Universidad de Marburgo, en Alemania, Philipps Universität Marburg. Actualmente ejerce como diputado por el Distrito 15 de la región del Libertador Bernardo Higgins y lidera la propuesta Rechazar para Reformar junto a otros dirigentes de Chile Vamos. Alejandro Navarro nació en la comuna de Recoleta en 1958, estudió durante la enseñanza básica y media en la educación pública, es licenciado en educación y profesor de filosofía de la Universidad de Concepción y ha trabajado en cerca de 38 oficios diferentes. Durante los años 80 fue parte de la generación de dirigentes universitarios opositores a la dictadura
y en 1993 fue elegido diputado por el Distrito 95, siendo reelecto sucesivamente hasta el año 2005, cuando fue elegido senador representando a la región del Biobío. En 2013 fue reelecto y estará en este cargo hasta el 2022. Hoy representa la postura de la prueba. Les pido a todos que por el momento apaguen sus cámaras para la mejor visualización del video. Hace 41 días se hizo realidad el llamado ciudadano a la unidad. El 15 de noviembre, junto a distintos actores políticos, llegamos a un acuerdo transversal para un paso más en nuestra democracia. Por primera vez, una constitución 100% democrática, donde los chilenos y chilenas debemos apostar por la responsabilidad cívica. Quiero valorar y agradecer muy sinceramente el acuerdo alcanzado en el Parlamento. Creer en el diálogo y el respeto. Hemos escuchado la demanda que hace la ciudadanía. Y hoy día la política es una respuesta. Para finalmente ver la posibilidad cierta de una nueva constitución. Una que nos representa a todos. Un esfuerzo por llegar a acuerdos que hace 3 semanas parecían imposibles. Generando un punto de encuentro que esperamos sea una señal clara. Tenemos la responsabilidad del mundo político de estar a la altura. Para construir un país más libre, más igual, más fraterno. Porque el proceso que viene es donde vamos a definir el nuevo Chile. Generar entre todos una constitución en la que todos nos sintamos parte. Este día 15 de noviembre, esta madrugada, es un nuevo amanecer. Estamos de una jornada política. En consecuencia, si la ciudadanía así lo decide, avanza hacia una nueva constitución. Primero, en un plebiscito entrada. Segundo, eligiendo a sus representantes en el órgano constituyente. Y tercero, con un plebiscito final. De forma tal que serán los ciudadanos los que tendrán la última palabra. El proceso constituyente queda firme y se posibilita el del mes de abril próximo. El 26 de abril de 2020, en Chile tendremos un plebiscito y por primera vez vamos a decir con total libertad y en plena democracia la constitución con que construiremos el futuro del país. Nos queda mucho Chile juntos. Bueno, pese a un par de fallas técnicas al momento de ver el video, espero que hayan disfrutado esta pequeña introducción. Pueden volver a prender sus cámaras y dejo el micrófono a una contextualización por parte de los alumnos de Filosofía Política. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Horst y hoy día junto a Bruno Martínez y Sebastián Dinter daremos a conocer los artículos más controversiales de la actual Constitución. Comenzaremos con el artículo 19, el cual habla sobre los derechos y deberes constitucionales. A grandes rasgos, este artículo menciona aquellos derechos innegables y absolutos que posee cada individuo de nuestra sociedad al momento de nacer. Entre las subdivisiones de los derechos, las más destacadas son el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación y el derecho a seguridad social, que en el fondo son las pensiones. La gran polémica que se genera en torno a este artículo es que establece el rol del Estado como subsidiario en los temas previamente mencionados, y gran parte de las personas que están a favor de cambiar la Constitución dicen que el Estado debería garantizar estos derechos en vez de delegar la gran mayoría a manos de los privados. Otro criticado punto de la Constitución son los artículos 32, 65 y 74, los cuales hablan de las atribuciones del presidente, que para algunos expertos son demasiadas. El jefe de Estado tiene iniciativa exclusiva en proyectos de ley. También se pueden crear proyectos parados en el Senado si él los agiliza, entre otras cosas. El artículo 66 habla sobre las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes usadas como norma complementaria a lo expresado en la Carta Magna. Su función es desarrollar y especificar los puntos de la Constitución. Para la aprobación de estas leyes se necesita un alto quórum, correspondiente a 4/7 del Senado, que para varios es inalcanzable. Sin embargo, para otros está bien, debido a su grado de importancia.
Se discute al respecto también que muchas de estas leyes tienen un origen dictatorial y que este bueno significa un amarre, por ejemplo, al sistema educacional. Y los artículos 92 y 93 tratan acerca de la existencia de un tribunal constitucional, compuesto por 10 individuos elegidos por el presidente, el Congreso y la Corte Suprema. La función que cumple es que verifica la constitucionalidad de las leyes orgánicas, es decir, que verifica que estas leyes estén bien hechas, sean coherentes y lógicas y, por supuesto, constitucionales. Sin embargo, expertos opinan que debido al poder de este tribunal, se pueden anular proyectos de ley opositores a la bancada del gobierno, si el tribunal así lo decide. El aborto, las horas laborales y el lucro en la educación son temas que han estado en boga de este tribunal en el último tiempo. Ahora continuando con el otro de los artículos que habíamos mencionado, una breve explicación sobre el artículo 101. Este artículo está constituido por 3 diversos párrafos haciendo distinción entre grupos de Fuerza Armada, donde se explica de qué características tienen que poseer para ser parte de esta fuerza y qué manera tienen que hacer sus labores. Y bueno, eso es un poco la explicación sobre el 101, lamento que sea un poco breve, pero ahora pasando con los otros últimos artículos que ya una extensa explicación, vendría siendo los artículos 127 y 128. Entonces, pido disculpas de antemano, dado que voy a estar mirando hacia otro lado. El artículo 127 menciona que los proyectos de reforma constitucional pueden ser iniciados por el presidente de la República o por alguno de los miembros del Congreso. Para ser aprobado necesitará en cada Cámara el voto a favor de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. El artículo 128 dice que el proyecto aprobado por ambas cámaras pasará al presidente de la República. En caso de que el presidente rechazara esta petición y las 2 cámaras insistieran, el presidente se ve en la obligación de promulgar el proyecto a menos que pida el voto a la ciudadanía mediante un plebiscito. Si el presidente realizara algún cambio a un proyecto de reforma aprobado por las cámaras, este se devolverá a las cámaras de senadores y diputados. Una vez que la mayoría de estos aprobaran los cambios, el proyecto vuelve a manos del presidente para su promulgación, a menos que la ciudadanía lo rechace mediante un plebiscito. Pronto damos por finalizado la contextualización con respecto a la Constitución y damos paso al bando del rechazo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Christoph Lesau. Yo represento al rechazo. Bueno, nuestros argumentos se dividirán en económico, jurídico y político y social. Yo me haré cargo del argumento económico. Bueno, para iniciar este argumento es importante explicar brevemente lo que es el Banco Central. Es una entidad del Estado que se encarga de emitir y regular el dinero circulante en un país, manteniendo estable así el IPC, la inflación. De acuerdo a los artículos 108 y 109 de nuestra Constitución, el Banco Central funciona de manera independiente, es decir, los políticos no tienen influencia sobre las emisiones de dinero. Y por otra parte, el Banco Central tiene prohibido financiar el fisco. Disculpen. Perdón, ahora sí. El problema es que desde hace tiempo se ha propuesto quitarle la autonomía al Banco Central, lo que repercutiría de manera drástica en nuestra economía. Bueno, el segundo punto económico que queremos tocar es el de la incertidumbre de la inversión en nuestro país. En el hipotético caso de que gane el apruebo, e independiente de si gana convención mixta o constitucional, se formará una Cámara que redactará la Constitución durante los próximos 9 meses con posibilidad de alargar el proceso por 3 meses más. Todo esto generará una sensación de incertidumbre en los inversionistas chilenos y extranjeros. Retirarán sus capitales del país, dejando así a muchas personas desempleadas. Con lo que la pobreza, la mala calidad de vida, la delincuencia y otros problemas que el modelo económico y social chileno ha logrado disminuir, volverán a ser desafíos latentes. Adelante, Santiago. Por otra parte, el capítulo 3 de la Constitución y lo que sale establecido en el artículo 19 expresa lo que es el subsidio, el principio de la subsidiariedad. En el numeral 9, donde se habla de la salud, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y el control de las acciones relacionadas con la salud. En el numeral 18 del artículo 19 sobre cotizaciones previsionales, también deja esto en claro como en el Estado no se hace cargo, solo se limita a ser un garante. En consecuencia de esto podemos ver que el principio de subsidiariedad no está escrito explícitamente en la Constitución, sino que hace alusión a un pensamiento jurídico y económico que lleva a cientos de países al desarrollo pleno de sus capacidades y sociedades. Asimismo podemos conjeturar que aquellos países han desestimado el principio de subsidiariedad y han entregado mayor preponderancia al Estado, han terminado convirtiéndose en regímenes autocráticos, en donde la libertad individual se ha visto limitada por el Estado y sus constituciones. Ahora va a hablar mi compañero Sebastián Rifo.
Bueno, y desde el punto de vista político, lo que mucha gente quiere lograr con el apruebo es quitarle poder o castigar a los políticos. Pero el apruebo no castiga a los políticos, sino que les da más poder y multiplica la cantidad de estos, sumándole 155 constituyentes extra para poder redactar esta nueva constitución. Y no solo esto, sino que además se ha dicho que la constitución la escribirá el pueblo. Esto es claramente un mito, ya que para postularse como constituyente se necesita una campaña, la cual requiere altas cantidades de dinero, el cual el pueblo no maneja. También para postularse como independiente se requieren muchísimas firmas y de acuerdo al artículo 140 para la elección de nuevos constituyentes no parlamentarios, será según las reglas de elección de los nuevos constituyentes consagradas por el artículo 121, que dice que solo serán inscritos por partidos políticos y pactos políticos, por lo cual un desconocido no va a conseguir entrar como candidato constituyente. La constitución será redactada por los mismos políticos de siempre. Además, el sistema electoral que se usará para el plebiscito será el mismo que está vigente hasta el día de hoy y priorizará a los partidos políticos por sobre los independientes. También se dice que esta constitución se hizo para limitar el poder de la política sobre la sociedad civil. Pero ¿por qué creen que critican tanto y quieren cambiar el Tribunal Constitucional, el Banco Central y la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público? Esto es porque estas instituciones son independientes y profesionales y limitan el poder de los políticos sobre uno. El Tribunal Constitucional protege nuestros derechos personales del abuso de las mayorías transitorias, el Banco Central protege tus ahorros de la inflación que genera el gasto público irresponsable, el presidente protege tu bolsillo del populismo colectivo. Y por último, un concepto que muchas de las campañas de la han hablado al respecto es el repartir de las riquezas, pero nunca hablan acerca de crearla, y lo que mucha gente no entiende es que la política no crea riqueza, y que nuestra actual constitución tiene como uno de sus objetivos proteger tu hogar, tus ahorros y tu trabajo, y restringe la repartición de los bienes de los demás. Ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros que defienden la prueba. Bueno, los ciudadanos en Chile han demostrado un gran descontento hacia diversos temas, entre ellos la constitución del país. Cabe destacar que esta constitución fue elaborada en el periodo de la dictadura militar. Además de esto, los y las ciudadanos y ciudadanas no tuvieron participación alguna en la creación de esta, por lo que el gobierno estableció los artículos que encontramos hoy en día en la Constitución, generando así parte del descontento que muestran las personas hoy. Como primer argumento nos enfocaremos en los derechos que la Constitución facilita respecto a la salud, educación, trabajo, vivienda y pensiones. La Constitución asegura la coexistencia del modelo público y privado, permitiendo única y exclusivamente la elección entre ambos sistemas, pero no siendo capaz de garantizar el acceso a un sistema de salud de calidad como un derecho. Por un lado, la Constitución permite a los privados crear y lucrar con cualquier tipo de establecimiento educacional mediante la libertad de enseñanza. Cualquier intento por tratar de evitar el lucro de privados es inconstitucional. Por el otro lado, tenemos el trabajo y la vivienda. Para el trabajo no hay ningún artículo que proteja a los, las y les trabajadores en caso de huelga o paro, pasando a llevar este derecho. Respecto a la vivienda, no hay ningún artículo que garantice el derecho a la vivienda, protegiendo una vez más el lucro y la propiedad privada, pasando a llevar el bien común. Ya por último, con las pensiones no se garantiza la calidad de vida para la tercera edad, ya que solo hay establecido un monto de pensiones mínimas, el cual tampoco es digno y suficiente para muchas personas. Bueno, nuestro segundo argumento está más enfocado en el contenido de la misma Constitución. Y en primer lugar, para aprobar leyes o hacer cualquier tipo de cambio, la cantidad de quórum que se necesita es demasiado alto, siendo para temas de gran importancia 2/3 de quórum requerido y para temas no tan importantes 3/5. Otro gran problema de la Constitución es que muchas de las leyes que se quieren llevar a cabo son inconstitucionales, es decir, que se contradicen con la misma Constitución. Y las graves consecuencias de esto es que algunas leyes no se aprueban con este mismo respaldo de que son inconstitucionales, como por ejemplo ocurrió en el caso del proyecto de la reducción de las 40 horas. Como la Constitución es la ley que básicamente rige todas las demás leyes, no se puede aprobar una ley aparte si esta contradice la Constitución. Y finalmente quisiéramos agregar que la Constitución otorga mucho poder al presidente, creando así un gobierno presidencialista, el cual termina siendo un problema porque se le quita peso al Congreso. Eso sería nuestro. Muchas gracias a mis compañeros por la exposición. Ahora voy a dejar al diputado Diego Chalper para que dé unas palabras. Tienen alrededor de 7-10 minutos. Oye, una pregunta, ¿podemos presentar algo o no hay? ¿No puedo compartir pantalla? Sí, sí se puede. A mano derecha abajo en la pantalla debería funcionar. Ya, voy. Mano derecha. Sí, ahí está el botón.
toda tu pantalla. Dame un segundito, Magdalena. ¿Se está viendo algo o nada? ¿No? ¿No? ¿No hay colaboración? No. ¿Ahí se ve la pantalla o no? Y después hacer clic en la ventana que se abre. Ahí sí. Ahí sí. Senador, me pilló la tecnología, senador. Ya. ¿Ahí sí? ¿O no todavía? Sí, ahí se ve. ¿Y se ve la presentación? Sí, pero si te sale. La presentación, Diego. ¿Ah? Tienes que volver a la presentación. Ahora te estamos viendo. Claro, en el fondo tú no nos puedes ahí. ver cuando estás presentando. Ahí sí. Ah, ahí fantástico, ya. Es que esta cuestión del Meet nosotros le hacemos más al Zoom. Oye, a ver, bueno, primero que todo, darle las gracias por la pregunta y por la conversación. Saludar al senador, de quien tengo gran aprecio, pese a nuestras diferencias en la idea. Pudimos compartir una comisión mixta, se acordará el senador, y además estábamos sentados al lado. Me comía todo el maní y las almendras. Oiga, a ver, bueno, la pregunta cero que hay que hacerse es ¿cuántos de ustedes han leído la Constitución? Que creo que es una cuestión bien importante, porque muchas veces cuando uno pregunta, bueno, a ver, pero yo quiero cambiar la Constitución y quiero cambiarlo todo, bueno, pero ¿qué te gustaría cambiar? Porque yo creo que ahí hay una cuestión súper importante como punto de partida. Porque, bueno, yo debo ser de los diputados más jóvenes del Congreso, y obviamente uno dice, bueno, pero aquí hay una contracorriente, ¿no es cierto? Esta persona que es joven se supone que tiene que estar por los cambios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo este gallo está en el rechazo? Pero que una cosa es querer cambio y otra cosa es ser exalumno del colegio, que lamentablemente soy exalumno. Y en el colegio nos enseñan algunas cositas y una de ellas es por lo menos dos. Uno, ser muy riguroso al momento de evaluar las cosas. Y la segunda es conocer al menos la historia de Alemania al momento de juzgar. Y para mí, les debo confesar, esto no lo he dicho muchas veces, ha sido muy decisivo la historia de Alemania para estar por el rechazo. Y les quería hacer esta presentación, porque cuando me tocó estudiar mi doctorado en Alemania, ustedes comprenderán que cuando cae el muro surge efectivamente la pregunta de la Constitución. La Alemania democrática, la DDR, tenía su Constitución, la Bundesrepublik, la Alemania federal, también tenía su Constitución. Y obviamente surgió la pregunta, algunos decían, tengamos una nueva constitución para Alemania. Y finalmente se optó por una cosa distinta. Y ese libro que yo les sugiero mirarlo, que es tremendamente interesante, dijo, nosotros en Alemania queremos una reforma y no una revolución. No queremos partir de cero y por lo tanto se constituyó una comisión bicameral compuesta por el Bundestag y el Bundesrat que llevó adelante un proceso largo de reforma. Y los argumentos para eso eran tres principalmente. Uno, y algo dijeron mis amigos que argumentaron, el tema de la certidumbre, o sea, los países no deben entrar necesariamente en situaciones de incertidumbre. Lo segundo es no creer que una generación, por decirlo así, tiene todas las respuestas, sino que más bien la historia te va mostrando que las respuestas se van encontrando en el tiempo. Y lo tercero es que los países exitosos son los que llevan adelante reformas, no refundaciones. Y se los traigo a colación por una entrevista bien interesante que se las puedo compartir, que dio un intelectual joven chileno, que a todo esto está por la prueba, que es lo más notable, y dijo una cosa bien interesante en el diario El Clarín. Dice, lo puede leer usted, no sé si lo están viendo, pero dice, mire, lo que más necesitan los países latinoamericanos es lograr que las instituciones funcionen, y eso se logra a través de reformas, de ir reformando progresivamente las instituciones. En vez de eso, siempre nos movemos entre la reacción y la revolución. O dicho en simple, el malestar social no es patrimonio ni de Chile, ni de Argentina, ni de Alemania. Siempre en la sociedad hay malestares sociales porque hay procesos sociales inconclusos. La pregunta es cómo procesa usted ese malestar. Y los países que uno tiene como referente suelen hacerlo a través de procesos de reforma, no de procesos de refundación, no de hojas en blanco, no de partir desde cero, no con convenciones constituyentes, por decirlo así, que no encuentran un respaldo institucional. Entonces, yo creo que acá lo que nos estamos jugando al final, y ese es el motivo de fondo que yo tengo para votar rechazo, es si nos vamos a sumar al coro de países latinoamericanos que se han sumado a esta idea de la refundación o de la revolución institucional, o más bien vamos a seguir apostando por el camino de las reformas. Entonces, aquí le escuchaba a los amigos de la prueba que decían que aquí el malestar social de Chile fue el que derivó en la Constitución. Yo no conozco ningún estudio de opinión serio
que tenga a la Constitución dentro de las primeras 10 prioridades de los chilenos. Más bien, el malestar que vivimos en octubre del año pasado tiene que ver con una clase media cada vez más empoderada, que está cabreada de que los políticos saquen la vuelta, que está cabreada de que los políticos siempre encuentren una excusa para no hacerse cargo de sus problemas, que tienen pendiente la reforma a las pensiones, la reforma FONASA, la reforma CAE, la reforma a la Sala Cuna Universal, y así un sinfín de cosas que son las que realmente le corrigen la vida a las personas. Porque le digo a una amiga de la prueba que decía que nuestra Constitución no garantiza los derechos sociales. Mire, le tengo una muy mala noticia. La Constitución alemana, ¿cuántos derechos sociales creen ustedes que tiene? Ninguno. No tiene ninguno, porque el que la Constitución consagre el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, no significa que la gente vaya a tener buena salud, buen trabajo y buena vivienda. Eso se mueve en el plano de las políticas públicas, en el plano de las leyes, en el plano del Estado. Y lo que nosotros hemos planteado, y por eso es rechazar para reformar, es que creemos que el rechazo tiene que ser un portazo a esta nueva vuelta larga de los políticos, donde van a estar 2 años y medio discutiendo para llegar al mismo punto de partida, porque yo les tengo una muy mala noticia. Póngase usted que gane la prueba, póngase usted que nos damos esta vuelta de 2 años y medio. Cuando exista esa nueva Constitución, adivinen lo que va a haber que hacer. Va a haber que modificar los textos legales para dar respuesta a las problemáticas de las personas. Entonces, a mí me angustia pensar que la ciudadanía crea que porque va a haber una nueva Constitución le va a subir la pensión, porque eso no es así. O va a poder atenderse mejor en el consultorio, o va a tener servicios básicos, o van a mejorar sus subsidios habitacionales. Entonces, nuestro planteamiento es rechacemos para exigirle a la clase política a dejar de darse vueltas largas y hacerse cargo de las reformas que Chile necesita. Ahí hay algunos ejemplos, aprobar estas leyes que yo les decía. Nosotros tenemos un Estado profundamente burocrático, profundamente ineficiente y poco meritocrático. Usted no se imagina la cantidad de gente que cuesta un mundo cambiarla de lugar o removerla, pese a que hace mal su trabajo porque te enfrenta a los poderes de la ANEF y otras organizaciones. Entonces, yo de verdad creo que acá tenemos que dejar que de alguna vez por todas dejemos de darnos la vuelta. No sé cuánto tiempo tengo, Frau Hartz, usted me dice. Pero mire, yo creo que no necesitamos... 2 minutitos más. Ya, 2 minutitos. No necesitamos votar todo lo que hemos avanzado los últimos 30 años a la basura. Chile es un país que al principio de los 90, y eso a nuestra generación le cuesta entenderlo, su problema era la desnutrición infantil, el cero acceso a la educación básica, el cero acceso, para qué decirle, a la educación superior. El tema habitacional tenía mucho que ver con amplias poblaciones que no tenían subsidios. Lo que hemos avanzado en 30 años, francamente, es muy destacable, y pretender creer que hay que partir desde cero y poner en riesgo todo lo que hemos avanzado, honestamente cuesta entenderlo. Y en ese contexto, bueno, ya lo decían desde los alumnos, o sea, el que argumentaba, yo creo que Chile no necesita duplicar los políticos, porque aquí ustedes les han dicho que la convención constituyente la van a redactar la profesora Olivares, el profesor David. Bueno, les tengo una muy mala noticia, salvo que la profesora Olivares sea capaz de juntar firmas, armar una coalición y ganarle a Chile Vamos, o a la ex Nueva Mayoría, o al Frente Amplio completo, es muy poco probable que pueda llegar a la convención. Van a ser los mismos de siempre, y si les quedan algunas dudas. Ya hay algunos anunciaron sus candidaturas, y los tengo de derecha e izquierda, Pablo Longueira y Camilo Escalona, que ustedes comprenderán que no son precisamente presidentes de la juventud de los partidos, ni están recién iniciándose en la política. Entonces, no necesitamos un segundo Congreso. Y por último, y con esto voy cerrando porque podría darles algunas otras razones más, en momentos de precariedad económica, donde tenemos que levantar un país que ha sido azotado por la violencia, ha sido azotado por la pandemia y ha sido azotado por la crisis social más importante del último tiempo, pensar en cuánto implica este gasto público no es una cosa menor. Y pensar que esto cuesta el equivalente a más de 4.000 viviendas sociales o 3,5 teletones, francamente no se justifica. Entonces, nuestra convicción es que Chile no tiene que abandonar el camino de las reformas, que la nueva Constitución no le resuelve los problemas a la gente, y por último, que no necesitamos un segundo Congreso. Una cosa es ser joven, muchachos, pero como me decía un alumno de cuarto medio del Óscar Castro en Rancagua, un liceo público emblemático además en Rancagua, diputado, yo podré ser joven, pero no estoy para que me la vendan. Entonces que no se las vendan. Muchas gracias, Citas Arts. Muchas gracias, diputado. Ahora vamos con el senador Navarro. Bien, ¿estamos ahí? Vale. En primer lugar, gracias por la invitación, con todos ustedes. Me llegó el presente, pero todavía no lo he podido ver, pero se agradece. Así nos amarraron. No sé si a Charper le enviaron, yo creo que se lo enviaron. Oye, a mí lo primero me gustaría saber cómo era Charper en el liceo, si era desordenado, si era buen alumno,
Si era momio como lo veo ahora, o era más progresista cuando joven, o se volvió momio cuando llegó a la Cámara de Diputados. Yo por lo menos he sido desordenado de siempre. Estudié en el Liceo 25 de Chalí, el liceo con número, y éramos 26 en cuarto medio y expulsaron a 16 en el primer semestre, quedamos 10 condicionales. El presidente de curso era buen alumno, lo único que salvaba era buen alumno. Entonces, mira, creo que quiero leerle algo, pongan atención. Mira, me voy a leer una cita. La soberanía reside en el pueblo. Ella es una e indivisible, imprescriptible e inalienable. Una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo. El pueblo tiene siempre derecho a rever y reformar su constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras. Todos los hombres libres tienen derecho de concurrir a la formación de la Constitución. Camilo Enríquez, 1813. Fray Camilo Enríquez, la aurora de Chile, 1813. Entonces, la verdad es que creo que la definición de la Constitución es el conjunto de reglas básicas que nos van a definir el contexto en el cual nos vamos a tolerar con nuestras diferencias en los próximos 50 años. Eso es la Constitución. Y cuando decimos que esta Constitución se agotó porque fue una Constitución lograda por la vía armada. Yo voté en la Constitución del 80, constaba en el carnet, y los alcaldes elegían los vocales de mesa, y los alcaldes eran denominados a dedos por Pinochet. Es decir, la ilegitimidad de la Constitución del 80, sin registros electorales, en plena dictadura, es clara. No puede tener legitimidad el consenso cuando el consenso es sometido por la fuerza. Y el 80 se sometió por la fuerza al consenso de la Constitución que nos debía regir. En Chile han habido al menos 10 constituciones, la de 1811, 12, la de 22, la del 32, 33, y luego la del 25. Todas ellas sin participación alguna del pueblo, de los ciudadanos. La del 25, con el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, votaba el 8% de los chilenos. ¿Por qué? Porque había voto censitario y no votaban las mujeres. Las mujeres comenzaron a votar en 1949, el 48 las municipales y después el 52 la presidencial. 1952 no votaban las mujeres. Todas las demás, las constituciones en Chile jamás han tenido participación femenina, ni menos, por cierto, en votación, porque ni una de ellas se votó, eran ejercidas. Y por tanto, el proceso que vivimos actual es una constitución que va a ser diseñada, construida en una convención constituyente paritaria, la única del mundo. No hay constitución en el mundo en donde los constituyentes sean mitad hombres y mitad mujeres. La equidad de género va a ser un distintivo de carácter mundial para esta nueva constitución. Y yo digo, ¿por qué es necesaria la constitución? Porque distribuye y limita el poder, no lo concentra. Hoy día, yo me refiero al presidente de la República, sea Lagos, Bachelet, Piñera, esta es una monarquía presidencial, centralista, absolutista, todo lo decide el presidente de la República. Y los municipios son señores feudales, los alcaldes son terribles, señores feudales. Tenemos una constitución, por tanto, construida sobre la base del poder, que no le preguntó a nadie qué quería, y está agotada en mi opinión total y absolutamente. Y el 18 de octubre, la explosión social, yo le digo rebelión social, un petardo, un estallido, una explosión, esto se mantiene, y me preocupa mucho lo que pueda ocurrir en octubre. Por tanto, yo digo, necesitamos una nueva constitución, por primera vez discutida por la ciudadanía, porque yo no quiero una constitución de izquierda, no quiero una constitución de izquierda. Me he mamado 40 años una constitución de derecha, conservadora, presidencialista, autoritaria. Quiero una constitución que interprete la diversidad de todos los chilenos, que somos diversos, distintos, pero que tenemos un único objetivo de hacer grande a Chile, cuidar el medio ambiente, respetar nuestros derechos. Los trabajadores son tan importantes como los empresarios.
en definitiva, y tiene que haber meritocracia, valentía. Entonces, creo que el debate, en lo personal, vengo 19, 20 años diciendo al final de todas las intervenciones, nueva constitución ahora, no más AFP, Patagonia sin represa. Y ya tenemos Patagonia sin represa, ganamos, derrotamos el proyecto de Hidroaicén. Estamos discutiendo la nueva constitución y las AFP es cosa de tiempo, van a terminarse. Y digo entonces, de la pregunta a ustedes que tienen que ver de cómo vamos a construir la nueva constitución, bien, construyámosla entre todos, desde ya participemos. El 20 de enero de este año fui derrotado como en innumerables ocasiones por ser minoría en mi proyecto de ley para que votaran los jóvenes de 16 años en enero, el 20 de enero. El oficialismo, que encabeza, digamos, el sector de Charp, votó en contra completo. No quieren que los jóvenes voten a los 16. Charp. No, especialmente hoy día no me confundáis. Charp, sí, es medio complejo. Gran alcalde Charp. Oye, mira, entonces digo, senador, les queda 2 minutos. El proceso de cómo la vamos a construir conforma la mitad de la legitimidad. ¿Qué vamos a discutir? Bueno, si va a ser hoja en blanco, todavía Alama no se pone de acuerdo. Yo no firmé ese acuerdo, el Partido Progresista no lo firmó, porque creímos que al final, nuevamente, una élite se puso de acuerdo intentando respaldar una inmensa mayoría que, la verdad, ni uno de los que firmó ese acuerdo podía poner un pie en la Plaza de la Dignidad, o la Plaza Italia, o la Plaza Baquea, ni un pie, hubieran sido desalojados rápidamente, y se pusieron de acuerdo en lo que pedía esos millones de personas que se tomaron la plaza. Entonces, hay una desvinculación, y yo digo, hay una oportunidad histórica tremenda. Quiero recordarles de que cuando se señala de que no son necesarios tantos parlamentarios, el año 70 en Chile habían 150 diputados y 50 senadores. El año 70, cuando Chile no llegaba a los 7, 8 millones de habitantes. Y yo digo que en esta convención constitucional, en donde yo espero que ustedes participen y alguno de ustedes sea candidato a constituyente, eliminemos el Senado, reduzcamos el número parlamentario, vamos a un parlamento unicameral. Lo de los senadores del régimen, por cierto, agrario, sí, estamos... Perdón, que ya se nos va a cortar. Termino diciendo, redondeo. Yo estudié filosofía, muchachos, lo mío no es la síntesis, y por tanto me dificulta. Pero yo diría que esta nueva constitución está puesta, es ineludible. Les voy a enviar un documento, yo digo el plebiscito amenazado, tengo mis dudas sobre las condiciones que puedan haber para el 25 de octubre, particularmente por la pandemia. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a partir con las preguntas. Si no me equivoco, Agustín Miquel, ¿tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para el senador Navarro. Uno de los argumentos que expuso el senador Navarro es el tema de la legitimidad que tiene la Constitución del 80, que habla de este proceso plebiscitario confuso, con una serie de entorpecimientos, etc. Entonces creo que es importante que nosotros hablemos sobre el origen que tuvo este ejercicio constitucional, que en el fondo esto no proviene ni de un programa de gobierno, ni de una iniciativa de promoción del Parlamento, o no es una iniciativa acordada entre grupos políticos en tiempos de paz, sino que es acordada en el fondo como la consecuencia de un intento organizado de sacar al presidente legítimamente ante una situación de extrema violencia y delincuencia a lo largo de nuestro país. Y además creo que es importante que, como dice el senador Navarro, que no podemos negar que en el fondo este acuerdo que firmaron estos sectores políticos, en el fondo, y el mecanismo que se estipula en este acuerdo trae una serie de ambigüedades jurídicas, como los 2/3, la hoja en blanco, etc. Por lo tanto, me gustaría preguntarle, senador Navarro, ¿por qué cree usted que una eventual nueva constitución acordada en estas condiciones excepcionales, ya sea por el acuerdo de la paz o por la pandemia, no adolecerá de similares cuestionamientos de legitimidad que aquellos que hoy se le formulan y que usted mismo formuló hace pocos minutos a la Constitución del 80? Bien,
Mira, no hay proceso de cambio en el mundo que no esté acicalado por sucesos de violencia. No hay. El 1 de mayo, todas las fechas que regularon, 21 de mayo, vamos a aprobar el Día Nacional del Conductor del Transporte Público el 27 de junio, donde Marcos Cuadra se quemó a lo bonzo en Transantiago, dirigente del Transantiago, reclamando por los derechos laborales. Son siempre situaciones trágicas. La propia independencia que celebramos todos los 18 de septiembre, aunque no está claro cuándo fue, la celebramos con la Junta de Gobierno de 1810, cuando ocurrió en 1818, y el libertador fue San Martín. Tienen asimilados procesos de violencia. Los cambios siempre están precedidos. En este caso particular, la explosión social lo que hizo fue revelar una situación de rechazo al abuso. Y el mensaje desesperado de la clase política, de nuestra clase política, de nosotros, fue que entonces había algo que cambiar. Y como lo que había que cambiar era profundo, se pensó y se estableció que era la Constitución, que era el último vestigio. Hay dos vestigios de la dictadura. Uno es el Parlamento, aquí en el Congreso donde estoy, ahora está el Hospital Deforme, donde nació Pinochet, aquí está elegido el Congreso Nacional, y dos, la Constitución. Son las dos herencias que quedan hoy día del régimen militar, de la dictadura. Entonces, yo digo, los elementos que legitiman aquello son, primero, que se va a hacer en un gobierno de derecha. A mí me encanta que sea en el gobierno de Piñera, porque si fuera en un gobierno de izquierda, dirían que buscaríamos manipular la elección. No, se hace en un gobierno presidencialista, conservador, de derecha, que tiene la posibilidad de pasar a la historia como quien dio un nuevo cauce institucional. Por eso que el rechazo, que va a ser derrotado, ya no cabe ninguna duda, los intentos de subirse al carro del apruebo son diarios y va a ir creciendo, es tan importante. Y se hace en un momento en donde hay un elemento como la paridad de género, los movimientos feministas, pero particularmente la valoración del rol de la mujer, inédito en la historia política de Chile y en el mundo, han adquirido una inusitada, pero bienvenida fuerza. Y en tercer lugar, porque en lo económico, el modelo neoliberal de Chile no da para más. O sea, Chile es un país en donde fue el laboratorio del Chicago Boys, pero ya Estados Unidos nos dice que somos demasiado neoliberales. O sea, Chile es el país de mayor desigualdad en la OCDE, el país de los ricos, los 34 países, Chile es el país con mayor desigualdad, y nos dicen, bien muchachos, está bien el neoliberalismo, pero se les pasa un poquito la mano, la concentración económica es excesiva. Y creo entonces de que hay quienes desde incluso, ¿cierto?, y el primero de ellos, Lavín, entienden que han llegado el momento de los cambios y tiene que cambiar la Constitución, porque yo no quiero terminar con el mercado, no, yo quiero más mercado para que haya un mejor Estado. Es decir, quiero decir que tiene que haber un buen regulador, porque el mercado por sí solo no se regula y se cometen los excesos Soquimich, y la rebaja de la multa a Ponce Lerú, que podría seis plebiscitos como el que estamos viviendo, dar cuenta de aquello. Entonces, las condiciones de vida son especialísimas, porque además el mundo ha cambiado. O sea, el mundo ha cambiado. Nos demanda una constitución que no solo piense, comillas, en la prosperidad entendida como el desarrollo económico, sino también con la preservación del medio ambiente. Y yo veo una oportunidad extraordinaria en contribuir a conservar la tierra como nuestra casa, para que en esta constitución haya creado preceptos fundamentales de aquello. Entonces, hoy día creo que es el momento preciso para el cambio, y hay las garantías constitucionales de, primero, que hay un gobierno de derecha; segundo, hay un parlamento democrático; y tercero, hay una emergente clase política de muchos jóvenes, tanto en la derecha como en la izquierda, que es una buena noticia para todos, que muchos jóvenes participen. Eso. Oiga, ¿yo puedo contestar con un poquito más de capacidad de síntesis que el senador? ¿Algunas cositas? Bueno, no, mire. no hay problema, no hay problema. Había otra pregunta, pero no hay problema. No, mire, yo tengo una pregunta. No, es que para favorecer el debate de repente va a tener réplicas, pero si no, feliz. Pero pongan plazo para las preguntas, interrumpa nomás, señorita moderadora. Sí, una pregunta para Diego Chalper. Perdón, si quieren hacer una pregunta, háganlo por el chat, y ahí vamos a tomar a las personas que se pongan en el chat. Gracias, sin interrumpir. ¿Qué pasó por su cabeza al tratar de imprimir una foto? Oiga, qué bueno que me hace esa pregunta. La encuentro genial, porque mira, ahí la verdad de las cosas, bueno, las fotos se pueden imprimir, me imagino que se refiere a imprimir un video. Al imprimir el video, perdón.
Claro, don Jorge, mire, le cuento una cosa. Cuando usted presenta un documento en juicio, lo que hace lo hace por la vía documental. Hoy día lo puede hacer por la vía audiovisual, pero antes lo hacía por la vía documental. Entonces, era el mecanismo que teníamos para hacer valer un video en juicio y se ríe el senador Navarro porque sabe que es así. Bueno, a ver, yo varias cosas que dijo el senador Navarro que las encuentro Dele, interesantes. muchas Mira, gracias. sí. Mire, el tema de la violencia es tremendamente importante. Un proceso democrático como este no se puede tener con violencia. Y yo lo que siento, y se lo digo con harta responsabilidad, es que creo que la dirigencia política en Chile ha tenido una complicidad pasiva con la violencia. No ha tenido la capacidad de hacer una suficiente condena de los actos violentos y yo lamento anunciarles, porque va a ser así, que vamos a tener un proceso constituyente lleno de violencia, de amedrentamiento, de presión, de amedrentamiento por las redes sociales. Y yo creo que la pregunta que hace el alumno, que no retuvo el nombre, es súper pertinente. ¿Se puede o no tener un proceso constituyente en ese contexto? Fíjese que el senador Navarro es una cosa re interesante. Yo quiero un país con más mercado y un mejor Estado. Eso, senador, yo pensé que le iba a escuchar muchas cosas en la vida menos eso. Y creo que habla muy bien de lo que fue el malestar de octubre. El malestar de octubre no tiene nada que ver con la nueva Constitución. El malestar de octubre lo que tiene que ver es ciudadanía que hoy día constituye una clase media más empoderada, que quiere ciertas seguridades para poder participar del desarrollo que efectivamente hoy día está circunscrito a algunos pocos. ¿Y qué tiene que ver eso con la Constitución? Si aquí lo que necesitamos es que la gente tenga acceso a mejores pensiones, sería bueno que nos apruebe la reforma previsional. Necesitamos más seguridad en la salud pública, para eso bastaría con aprobar la reforma FONASA. Probablemente a ustedes les han hablado del CAE. Para que ustedes sepan, el crédito con aval del Estado hay una reforma presentada desde el año 2012. Hace 8 años que duerme en el Congreso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando a la gente le dicen que la nueva Constitución le va a mejorar su situación vital cotidiana, le hacen un tremendo daño porque juegan con sus expectativas. Miren, 3 ideas más cortitas, te prometo que son cortitas. Respecto a la legitimidad de origen, Perdón, ya que diputado. estamos en el colegio alemán. Perdón. Sí, perdón, pero es que hay otra pregunta y tenemos súper corto tiempo y como usted también se tiene que ir. Ah, no, ya dale nomás. Ya, Ana Paula. Sí. Yo tengo una pregunta para el diputado Diego. Y es básicamente si es moralmente aceptable que la Constitución de nuestro país se haya escrito y aprobado durante la dictadura militar y se siga usando y aceptando actualmente en democracia. Sí, mire, le contesto que bueno que me hace esa pregunta. ¿Usted sabe que la Constitución alemana fue escrita por los países aliados cuando tomaron control de Alemania después de ganar la guerra? El Parlamentarische que da origen al Grundgesetz que rige actualmente en Alemania, fue creado en un estado de total y absoluta violencia en Alemania. Y yo no Ley fundamental de Bund. Claro, y yo no conozco a nadie en su sano juicio, querida alumna, que dijera que la Constitución alemana es ilegítima de origen. No conozco a nadie, ¿eh? La Constitución de Japón, que es una constitución emblemática en Asia, creada por el general MacArthur cuando tomaron control de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sostener al día de hoy, a ver, nadie pone en duda que el proceso de origen democrático no cumplió los estándares democráticos, pero yo le recuerdo a usted que entre medio hay 254 reformas. Le repito el número, 254 reformas, una de ellas plebiscitada el año 89 y la otra el 2005, donde el presidente Lagos dijo nada más ni nada menos que aquí por fin surgía una constitución democrática. Entonces yo francamente insistir en ese argumento como algo que justifica un proceso de 2 años y medio de inestabilidad, de incertidumbre, de clima de violencia y más además duplicando a los políticos, a mí me parece poco contundente. Para serle franco, yo creo que lo que Chile necesita es no invertir la energía en esa hoja larga y lenta y burocrática además, sino que más bien hacer que los políticos se dejen de darse la vuelta larga alguna vez y enfoquen su energía en las cosas que realmente le cambian la vida a las personas, que es fortalecer la atención primaria, que es fortalecer, en definitiva, la provisión de servicios básicos al 1.200.000 personas que no tienen agua potable, que es permitir mejores subsidios habitacionales, que es terminar con la burocracia estatal, y en fin, pero cosas, mire, yo siempre, el senador Navarro ha sido candidato presidencial, yo siempre pensaba en los debates presidenciales, échales una miradita, en los debates presidenciales se debate de todo, menos de los problemas de los chilenos. Mire, yo nunca he visto hablar ni de los consultorios, nunca he visto hablar de la situación que existe, especialmente en la atención rural de las postas, nunca. Porque lamentablemente la élite política del país le encanta encontrar buenos pretextos para no hacerse cargo de esas cosas. Y mi modesta opinión es que la nueva Constitución es una más de esas discusiones sobre ideologizadas
que van a tener al país 2 años y medio estancado sin hacer las cosas que la gente demanda a gritos, que es que le suban su pensión básica, estimada, que le mejoren la atención en el consultorio, y créame, usted puede escribir 70 veces derecho a la salud de la Constitución, 72 y 75 también si quiere, pero eso no le va a mejorar la salud a la gente. Muchas gracias, diputado. Vamos a hacer un poco más de tiempo. Otra pregunta más al diputado Chalper, porque se tiene que ir, y después podemos volver con el senador Navarro. Sofía Misri. Bueno, mi pregunta es, si sale rechazo, si finalmente sale el rechazo, ¿cómo nos podemos asegurar de que realmente van a haber cambios y algo va a cambiar con toda la situación que hay en Chile? Mire, yo creo que esta pregunta no puede ser más oportuna, porque nosotros mañana, bueno, yo de partida ya ingresé el 31 de enero, porque a mí me encantaría saber cuáles son las reformas que le gustaría hacer al senador Navarro. Yo, como creo que aquí hay que jugar a rostro descubierto, nosotros presentamos el 31 de enero todas las reformas que le haríamos a la Constitución, aquellos que defendemos las reformas. Y mañana, sin ir más lejos, bueno, lo pueden encontrar mañana ustedes en la prensa nacional, vamos a presentar un proyecto de reforma constitucional, porque fíjese que si usted revisa la Constitución, el 130 se pone en el supuesto que gane el apruebo, pero no se pone en el supuesto que gane el rechazo. Y nosotros lo que vamos a decir es que si gana el rechazo, se tiene que constituir, lo acabo de explicar por la experiencia alemana, una comisión bicameral que tiene 6 meses para presentar un proyecto de reforma constitucional integral que se plebiscite junto con los alcaldes. Y eso es lo que vamos a levantar como alternativa, porque al menos para rechazar, para reformar, no buscamos que la Constitución quede igual, si lo que no queremos es que embarquen a los chilenos en este sueño místico de 2 años y medio, para que terminemos igual. Porque, ¿sabe lo que pasa? Miren, revisen la experiencia de la Constitución del Weimar en Alemania de 1919, que es una expresión de la Constitución de 1917. La Constitución del Weimar tenía más de 20 derechos sociales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los alemanes pasaron de 20 derechos sociales a ninguno? ¿Por qué la Constitución alemana actual no tiene ninguno? Porque la enumeración de derechos sociales en la Constitución genera una tremenda expectativa que después el Estado no es capaz de cumplir. Por lo tanto, nuestra convicción es que aquí tenemos que dejarnos de jugar con las expectativas de la gente. A la gente le dicen que va a escribir ella con su puño y letra la Constitución, pero si eso es una mentira del porte de una catedral. Y lamentablemente, yo cuando estoy en terreno, mira, ya llevo 8 regiones en el cuerpo de la Constitución. La gente efectivamente tiene esa sensación y esa expectativa va a ser tremendamente frustrada, porque ustedes además van a ver que en la Convención Constituyente va a aparecer la Convención de los Reciclados, porque van a ser los mismos de siempre y además reciclados. Entonces, yo creo que es una muy mala noticia cuando uno juega con las expectativas de la gente. Hemos tenido experiencia en el pasado y por eso nuestra apuesta es hacer un rechazo para reformar, poniendo las reformas arriba de la mesa, y ahora mañana le estoy haciendo un anuncio que me van a retar, porque el senador Navarro vamos a presentar un mecanismo alternativo de reforma que creemos responde mucho más al nivel de urgencia que necesitan los chilenos. Oye, antes que se fuera el diputado Chalper, yo lo quiero comprometer frente a todos los estudiantes del colegio alemán, que reconozca el triunfo del apruebo, como buen demócrata. Sí. Obvio, trabajemos firmemente a construirla, porque la otra alternativa es con todos los reciclados que tú dices, porque la alternativa que tú me propones es que sea el Parlamento el que haga la Constitución. Les das duro y después dicen que la tienen que hacer ellos. Bueno, yo estoy porque la haga el pueblo, que tú elijas, que yo elija, que los estudiantes elijan, los delegados que elijan sean los que la discuten. Y además un plebiscito de salida. Si esto se ha hecho mal, va a ser un plebiscito. En eso estamos de acuerdo. Es decir, cuando se termine de redactar la Constitución, el 2022, va a haber un plebiscito donde los chilenos y chilenas todos, obligatoriamente, van a poder decir, quiero esta Constitución o no la quiero. Por lo tanto, hay un doble cerrojo, y ahí está la posibilidad de que quienes no les guste la rechacen. Y eso es una garantía democrática muy importante. Eso es. Bueno, muchas gracias. No sé si yo espero que Diego, cuando tenga más edad, no se ponga más conservador, porque yo me pongo más viejo, un poco más revolucionario. ¿Ah? Oiga, si lo conocemos usted ya lo suficiente va a saber cómo piensa. Se va a poner extremadamente conservador. Oiga, si eso de aplicarle etiqueta a la gente es cuando se le acaban los argumentos. No, te lo digo en serio. Si yo tengo mucha gente de izquierda, yo fui presidente de la universidad, me expulsaron 2 veces de la universidad. Entonces, era muy revolucionario, y hoy día, te quiero decir que no están ni ahí con nada. Tienen casita en la playa, tienen su buena empresa,
Se le olvidó todo lo... O andan en moto en la nieve. Oiga, pero escúcheme una cosa. Yo le diría a usted lo siguiente. Mire, en el colegio una profesora de castellano a mí me enseñó una cosa fantástica. Me dijo, miren alumnos, nunca argumenten con adjetivos, porque los que argumentan con adjetivos suelen tener muy pocos argumentos. María Inés Muñoz, se acordarán, bueno, ya no es profe del colegio, pero tremenda lección de vida. Doña Hartz, me tengo que ir yo, los dejo en buena compañía. Muchas gracias por haber participado. Que le vaya bien. Un abrazo. Espero que le haya gustado el regalo. Muchas gracias. Sí, nos encantó, le encantó más a mi señora, pero ya que estamos en fase de dieta, estamos en un momento difícil. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Cuídense. Esperamos la próxima oportunidad. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta al senador Navarro. ¿Alguien escriba por el chat o levante la mano? Yo veo a, creo que 50 personas, pero escriban por el chat si quieren preguntar. Pongan yo o sin exclusión. ¿Pueden levantar la mano frente a su cámara también, May? Agustín, Miquel, ¿quiere decir algo? Yo solo alcanzo de algunos, así que perdón a los que no. Sí, obvio, lamentable. Senador, usted nos acaba de decir que no quería... ¿Me escucha, senador? Sí, escucho. Ya, perfecto. Usted nos dijo que usted no quería tener una constitución de izquierda. Y bueno, es de conocimiento público que usted visitó al cuestionado Nicolás Maduro durante el año pasado. Y en esta visita usted planteó a los medios de comunicación que la constitución venezolana era la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo. Recientemente se ha publicado un informe de la alta comisionada de los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, donde manifiesta su preocupación por los más de 2.000 asesinatos como resultado de operaciones de seguridad en Venezuela. Por lo tanto, senador, ¿cree usted que la Constitución venezolana y el experimento chavista que ha forzado a sus habitantes a migrar, ha empobrecido a su pueblo y que lo ha transformado en víctimas de abusos estatales en materia de derechos humanos, es un modelo de sociedad al que debiésemos aspirar? Mira, creo firmemente que la Constitución de Venezuela, aprobada por el 71,6% de los venezolanos, una Constitución que se plebiscitó, es infinitamente superior a la chilena y a las de muchas constituciones de América Latina. Por ejemplo, tiene los plebiscitos comunales, regionales y nacionales, es decir, referéndum revocatorio. Es decir, tú a la autoridad en la mitad de su mandato juntas una firma más de los votos que sacó y la saca. Es decir, si un senador que duran 8 años en Chile, a los 4 años no ha cumplido, y ese senador sacó 40.000 votos, junta 40.000, más un voto y referéndum revocatorio, plebiscito vinculante a lo largo de todo Chile, integración de los pueblos originarios, y particularmente, bueno, un ombudsman defensor del pueblo, y 5 poderes del Estado. Respecto de el quehacer de los derechos humanos, yo solo quiero recordarte que ayer, 6 de octubre, Chile votó en contra de que la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, que está en Caracas desde hace 6 meses, se mantuviera. Es un voto que yo no me logro explicar. Y claro, Chile tiene 5 informes condenatorios respecto de la violación de derechos humanos del presidente Piñera, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la alta comisionada. Entonces, yo diría que cuando yo digo que es una constitución que tiene un alto estándar, porque tiene un alto estándar de participación en torno al quehacer público. En Chile, lo que queremos es una constitución chilena, que sea la idiosincrasia nacional. No podemos copiar, no se puede copiar una constitución. Solo lo que tenemos que hacer es construirla entre todos. Y en particular, solo decirte, es interesante este debate, sobre Venezuela se habla siempre de la realidad. Agustín, te escuché, tú describiste la realidad. Hay problemas con los derechos humanos, hay hambre, faltan medicinas, hay intentos de golpe de Estado, y la pregunta de esa realidad es la causalidad, que nos obliga a todo racionamiento lógico, la causalidad. Quiero decirte que la causalidad es que desde el año 2014, después de que Obama declarara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, Venezuela le ha declarado una guerra de bloqueo criminal que le ha costado la vida a muchos niños porque no pueden comprar alimentos, no pueden comprar medicamentos, no pueden vender su petróleo. O sea, es un país asediado por un bloqueo internacional terrible, que se habla muy poco. Los problemas de los derechos humanos tienen que ser investigados en Venezuela con una Policía Nacional Bolivariana que no usa, escúchame, ni perdigones ni balas. Y más de 190
miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, carabineros, han sido destituidos y están procesados. Quiero decirte que hay 2.499 querellas, 2.499 querellas desde el 18 de octubre, y solo hay 68 imputados y solo 3 de marginados de las fuerzas de carabineros. Entonces, hay que analizar cada situación en las condiciones del país, y yo digo, si hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tienen que ser evaluadas y condenadas, y yo pido que también la norma estándar sea igual también en Chile, pero parece que en Chile, a pesar de que tenemos los mismos informes, tenemos una vara distinta para medirla cuando ocurre en el país. Perdón, Agustín, gracias. Alejandro, ¿quieres una pregunta a alguien que no esté en el diferenciado de filosofía política? Gracias. ¿No? No. Alejandro, de Alejandro, usted mencionó que quería que la Constitución fuera escrita por 50% mujeres y 50% hombres. O sea, que la gente que está escribiendo sea mitad de cada género. ¿Eso significa que prefiere que haya más mujeres o más hombres, y, o sea, igual cantidad de cada uno, en vez de que la Constitución sea escrita por gente que pueda escribir mejor o que tenga más conocimiento? Mira, ese es un debate profundo respecto de dónde radica el poder originario, la soberanía popular. Y claramente los méritos para escribir la Constitución no radican en los títulos profesionales, que son discriminatorios, que están asociados en Chile a una ocasión de condición social y económica. No hay impedimento para ninguna persona, ni siquiera saber, mira, son los mismos que para diputados, cuarto medio, y saber leer y escribir. Y yo confío en que esta paridad le va a otorgar a nuestra Constitución mayor sabiduría, porque la Constitución escrita por los hombres durante 200 años, ya sabemos lo que ha pasado. Y creo que Chile es el primer país del mundo con paridad de género a la hora de escribir una Constitución. Vamos a ver qué resulta. Yo voté a favor, creo que es una situación necesaria de incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones, aunque van a seguir ganando mucho menos, por igual pega y los mismos títulos. Es un primer paso. Bueno, muchas gracias. Joaquín Aldonell, creo que tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que hace relación a lo que usted dijo anteriormente. Me parece que es un tema importante porque uno tiene que hablar con mucha claridad y con ahínco al respecto, y tiene que ver con toda la situación de los derechos humanos en Venezuela. Primero, estamos en el mambo, pero la pregunta... Ya, bien. Presidenta de la Asamblea. ¿Paco? Sí, ahora sí, ya no hay problema. Ya, a lo que voy es que, volviendo a la pregunta antes de esta problemática técnica. Yo soy una persona de izquierda, ya, condeno bastante el boicot económico que se ha hecho a Venezuela y todo, pero cuando se trata de derechos humanos yo prefiero ser como más categórico. Porque, por ejemplo, en mi familia, no sé si lo ubica, Jaime Aldonell, detenido desaparecido. Entonces siempre ha sido un tema que ha sido bastante cercano a mí, y lo que me molesta profundamente a veces con ciertos personajes de la izquierda, especialmente el Partido Comunista, es que pareciera ser que cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos sistemáticas, como ha dicho la ONU, siempre hay algo que era antes tradición de la derecha, la lógica del empate, como que la izquierda también lo iba adoptando un poco. Usted mencionó la situación chilena, que yo también me preocupa bastante, pero me gustaría que fuera un poco más categórico diciendo que da lo mismo si es que hay un boicot económico, da lo mismo si es que hay intentos de golpe de Estado. Un Estado jamás puede hacer ejecuciones extrajudiciales y cosas así como denuncian los informes, me parece que hay que ser categórico en eso. Correcto. ¿Me escuchas? Se te cerró el micrófono. Lo escucho, Sanabria. Sí se escucha. Vale, mira. El último informe de Naciones Unidas, que tuvo una participación de un chileno, Francisco Cox, fue realizado vía entrevista telefónica, un 100%.
y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos el año pasado y hoy día reiterado a estos casi 500.000 venezolanos, las puertas de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el senador Alejandro Navarro está disponible para recibir los testimonios de cualquier venezolano que haya llegado a Chile y haya sido víctima de la violación de sus derechos humanos. Queremos escuchar esos testimonios. Son los que nos posibilitarían la verdad de conocer de cerca qué ha pasado. Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, solo quiero decirte lo siguiente. Tienen que ser investigadas. Hay una campaña sistemática, mundial. Esto es como, Joaquín, la arma de destrucción masiva de Irak, que todos sabemos, nunca existieron. Puede que hayan casos, y los hay, de hecho, y tienen que ser condenados. Pero te quiero decir que Iván Duque, en Colombia, más de 900 en menos de 2 años, dirigentes sociales asesinados, y el 70% de la cocaína del mundo que llega a Estados Unidos sale de Colombia, y acusan de narcotráfico al presidente Nicolás Maduro, cuando el 70% de la cocaína sale de Colombia, y Iván Duque, Colombia, es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Creo que en los tiempos de la digitalización y de Internet, los temas de la fake news y particularmente el conocimiento severo nos obligan a una doble mirada. Yo diría que hay mucho material para saber exactamente cómo están influyendo las redes en la conformación. Te cuento, disculpa la extensión, mira, en mi última campaña teníamos 2 o 3 chicas de psicología y derecho, entonces me hicieron la misma pregunta, un ex compañero de universidad me dijo, Alejandro, ¿cómo podía apoyar a Venezuela? Entonces llamé a estas chicas que no las conocía y le dije, ¿qué estudias tú? Psicología. ¿Qué estudias tú? Derecho. Curso, 3º y 4º. ¿Cuáles son los peores gobiernos del mundo? Entonces me miran, pero dilo francamente, sí, porque el amigo me dice, mira, Cuba y Venezuela. Muy bien, Cuba y Venezuela. Y dime, ¿quiénes son los presidentes de Cuba y Venezuela? Bueno, Maduro. Y la otra chica dijo, bueno, Castro. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta. Dime quién es el presidente de Perú, que hace 8 meses nos quitaron 28.000 kilómetros cuadrados de mar y son un país vecino. Dime el nombre del presidente de Perú. ¿Y sabes qué? Ni la chica, ni el compañero ingeniero sabían quién era el presidente de Perú. No sabían. Era Kuczynski, pero no lo sabían. Entonces dije yo, alguien puso, porque Cuba está a 10.000 kilómetros, Venezuela está casi 11.000 kilómetros, Perú está a menos de 20 kilómetros de Arica, y no sabe el nombre del presidente del Perú. Entonces, quiero decirte que los medios de comunicación juegan un rol muy importante en esta materia, muy negativo, en mi opinión, y muy desigual. Sin embargo, para contestar tu pregunta, te reitero, creo que de los casi 400.000 venezolanos que han llegado a Chile han venido por motivo económico. Cuando la alcaldesa Elin Matei anunció que había un avión gestionado por el gobierno de Venezuela, en el cual muchos participamos, para que se pudieran volver a su país, lloraban de felicidad. Y quiero decirte que hay una gran migración de carácter económico, porque los problemas económicos son reales y han causado mucho sufrimiento. Y en particular, yo digo, si hay tantos detractores de Venezuela, tantos, en Chile, en el mundo, enfrentan a la primera potencia, yo no me sumo al coro de los que quieren el petróleo en Venezuela, porque te quiero decir, Estados Unidos no es que esté preocupado los venezolanos, lo que quiere es el petróleo de Venezuela, y a eso yo no me voy a sumar. Muchas gracias. Bueno, ahora la última pregunta, la va a hacer Agustín Brito. ¿Agustín? Lo siento, Joaquín. Buenas tardes. Yo tenía una duda con respecto a la paridad de género que dijo hace un rato. Yo concuerdo con que haya un 50-50, lo creo justo. Pero también me interesaría saber, hay minorías, hay gente con capacidades distintas. ¿Deberían ellos también tener una cuota dentro de lo que es escribir una nueva constitución, dentro de lo que es redactarla? Porque al final yo lo creo muy importante, a pesar de que sea una minoría o no. Creo que aún así, por ejemplo, me interesaría ver de que se efectúen leyes para la gente trans, que hoy en día se les reconoce con el género opuesto. Me interesaría saber que haya leyes que faciliten para que una persona discapacitada pueda ir por la vía pública, etcétera. Yo creo que eso es bastante importante y me gustaría saber si ustedes piensan en ese tipo de personas como clase política, más que sea un 50 o 50 de hombres y mujeres. Agustín, el acuerdo que se aprobó el 15 de noviembre no incluía la paridad de género ni incluía la integración de los pueblos originarios.
De hecho, fue una ley la que incorporó el 50% paritario, y hay en debate una ley hoy día de los pueblos originarios para incorporar a lo menos de un 10 a un 13% de ellos. Están discutiendo los mecanismos. Respecto a la discapacidad, yo lo planteé en el proceso de debate, pero no hubo consenso. Y mi objeción a este proceso es de que se van a hacer las elecciones igual como se eligen los diputados, es decir, por lista. Y hay una fuerte hegemonía de los partidos a la hora de conformar las listas, porque si hay una dispersión, o sea, si los discapacitados quisieran llevar una lista, como ocurre con los independientes, no va a salir nadie, porque las listas juntan todos los votos, cifra repartidora, y sacan electos, aun cuando tengan mucho menos votos. Fue lo que pasó con el Frente Amplio, que sacó diputados con 2.000, 3.000 votos, arrastrados. Ahora va a ocurrir exactamente lo mismo. Yo fui contrario a eso, dije que había que formar un mecanismo distinto en materia de la elección, pero vamos a garantizar las mujeres y los pueblos originarios. No están incorporados las minorías, ese fue un gran debate, pero quiero invitarte, Agustín, porque en esta Constitución yo quiero dejar plasmado de que existan derechos a las minorías a estar representados en todos los procesos y haya cupos especiales de representación en un parlamento unicameral, sin Senado, unicameral como hay en Alemania, como hay en muchos países del mundo. Eso. Muchas gracias. Bueno, creo... Muchas preguntas. Parece que quedan más preguntas. No sé si usted quiere, senador. No sé quién es tampoco, porque no puedo ver a todos. Solo sé que hay un par de diferenciados de filosofía política, pero si es que no, esa era nuestra última pregunta. Supondré que si no responde... A mí me gustaría hacerle una última pregunta, por favor. Si es que tiene tiempo, obvio. Bueno, Isabel, por cierto, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que uno de los temas que se está tocando mucho últimamente y con todo el tema de, sobre todo el apruebo, son seguridades sociales, o sea, que la Constitución en el fondo vele más por pensiones, educación, salud, etcétera, para toda la ciudadanía. Y bueno, tomando en cuenta que usted se tituló como pedagogo y que aprobó el presupuesto de educación este año por 11.700.000 millones de dólares, mi pregunta es básicamente si usted cree que efectivamente el problema con respecto, vamos al caso más puntual de la educación, recae en la Constitución o será mayormente, por ejemplo, malversación de fondos públicos o cosas por el estilo. Mira, Isabel, primero yo me lo voy a jugar porque la nueva Constitución se garantiza el derecho a la educación. Hoy día la Constitución garantiza el derecho a la libertad de enseñanza. Es decir, si tú tienes un problema de no acceder a la educación, no puedes recurrir de protección, porque lo que está protegido es que los sostenedores puedan ofrecer diversos proyectos educativos y no se les puede negar la posibilidad de ofrecer todos los que quieran. Y a mí me parece bien, pero yo quiero incorporar el derecho a la educación, de tal manera de que alguien se sienta afectado porque tiene una mala calidad de educación, puede recurrir a los tribunales y demandar la responsabilidad del Estado. Hoy, en medio de esta pandemia, de acuerdo a Raúl Figueroa, hay 445.000 niños sin conectividad, sin computador, sin tablet, sin celular. Tienen guías una vez a la semana, 500.000 de niños. Yo quiero decirte, la ONU ha dicho que se va a crear una brecha pedagógica muy importante en ello, porque en la práctica no han tenido clase, sus padres no han alcanzado ni la enseñanza media en muchos casos, y no se ha hecho ni un esfuerzo por dotarlos de computador, con conectividad o más profesores. 500.000 de niños. Claro, pero eso en el fondo es este año, con todo el tema del coronavirus, etcétera, pero los años anteriores me imagino que el presupuesto, según lo que investigamos con el diferenciado, era relativamente similar, y yo creo que también con ese dinero se pudo haber preparado mejor a, qué sé yo, profesores, o se pudo haber invertido en proporcionar una mejor educación a los jóvenes chilenos. Correcto, son 17.000 millones. El PIB de Chile, el presupuesto de este año, va a bordear los 76.000 millones. 17.000 millones están destinados a educación, pero el Consejo de Rectores del CRUCH, el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas, ha dicho recientemente que con lo que les pasa no les alcanza para mejorar la calidad de la enseñanza en las universidades del CRUCH y en las estatales, de que hay muy poco dinero para una buena formación. Quiero decir que en educación no es gasto, es inversión. Y el país debe determinar
y yo espero que en la Constitución plasmemos de que en este país que tiene casi $25.000 per cápita, Chile tiene una inversión que es la mitad de la OCDE, lo mismo que en salud. Entonces, creo que invertir en educación, Isabel, y este es un debate, es peligroso. Yo creo que algunos consideran peligroso invertir en educación. Yo quiero educación de calidad igualitaria. Creo que hay una diferencia hoy día profunda entre la educación pública, por eso que la reforma que hizo la presidenta Bachelet de incorporar al Estado en la educación y eliminar el lucro en la educación, Isabel, da cuenta de un paso decisivo a de que la educación no esté en manos privadas en pos del lucro, sino que esté en manos del Estado para formar ciudadanos con mayor calidad. Hay quienes plantean que el Estado no tiene que meterse. Yo creo que en Alemania, en Suecia y en todos los países europeos y de la OCDE es el Estado el que provee educación gratuita en todos los niveles. Argentina, Uruguay, aquí existe México, bueno, y casi toda Europa, Francia, Alemania, educación gratuita. Y hay universidades privadas y hay colegios privados porque tiene que haber una oferta muy amplia, pero lo grueso tiene que ser una oferta pública de calidad, de tal manera de que la gente pueda optar de verdad a un proyecto educativo de calidad, cosa que hoy día no ocurre en Chile, pero creo que hemos dado los primeros pasos a través de eliminar el lucro en la educación y generar un rol del Estado que nos va a obligar a poner más dinero. Hasta ahora, las patas que hay son insuficientes. Yo te diría que tenemos entonces problemas porque hay niños en Chile que reciben una educación hoy día, particularmente en los colegios municipalizados, y los rendimientos en la PSU dejan muy claro el grado de preparación con los que llegan los jóvenes provenientes de los municipios, de colegios municipalizados, a los de particular pagado, y eso revela la calidad de la educación que queremos superar. En esta Constitución deberíamos recuperar el derecho a la educación de calidad, y dos, una mayor inversión del Estado en educación pública. Muchas gracias. Y esa es parte del debate. Bueno, muchísimas gracias, senador. Ahora voy a dejar con nuestras últimas palabras. Ok. Bueno, siempre estos espacios se hacen breves, ¿no? Hay tantas cosas que preguntar, tantas cosas que reflexionar, pero todas las cosas obviamente deben tener un término por respeto a todos. Bueno, en general, este espacio pedagógico que se genera ha tenido como objetivo obviamente buscar un espacio de diálogo democrático y encuentro ciudadano que fortalezca a nuestros jóvenes en la posibilidad de la toma de conciencia, la importancia de la participación ciudadana y la participación en política. Sin duda que necesitamos políticos y buenos políticos. Creo que por ahí hay un juego peligroso cuando se habla de los mismos de siempre y un poco rebajar la calidad de la política cuando en el fondo necesitamos políticos, pero buenos políticos. Y ahí obviamente está el esfuerzo de cada cual por hacer lo correcto de acuerdo a las convicciones propias que tienen. Y hoy hemos tenido dos representantes de convicciones distintas, pero que han representado muy bien, sin duda, la posición que cada uno de ellos quiere poner a disposición de la ciudadanía para el día 25 de octubre, para votar de la manera más informada posible. Entonces, para ya ir dando término a la actividad, quiero agradecer a todos y cada uno de los profesores que asistieron, a las autoridades del establecimiento, a los alumnos que en estas reuniones inéditas, esta es la segunda que tenemos del Departamento de Filosofía en este horario, fuera del horario de clase y virtual, algo absolutamente inédito gracias a la pandemia, no todo es malo, ¿no? Porque además hace posible la participación de personas que si los hubiésemos invitado al colegio habría sido más difícil. Por lo tanto, agradecemos a todos, a los estudiantes, y fundamentalmente a nuestros invitados, el diputado Diego Chalper, y al senador Alejandro Navarro por su buena disposición, su tiempo de compartir y poder obviamente entregarnos un espacio de reflexión en torno al plebiscito, a este evento histórico que nos toca vivir el 25 de octubre. Entonces, una vez más, agradezco a todos y damos por finalizada
este encuentro, este conversatorio de filosofía política. Y ojalá alguno de ustedes se anime a entrar a la política. Necesitamos saber joven en el Parlamento y en la política. Necesitamos a las mejores y los mejores. Senador, muchas gracias. Ha sido un honor tenerlo acá presente, muy amable. Gracias a ustedes. A disposición siempre. Vale. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos, profesores y todas las autoridades. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Felicitaciones al equipo del diferenciado política.